bendiga y Dios te guarde en esta noche. Mi nombre es Kevin López Rivera, pertenezco al Templo Asamblea de Dios Pentecostal en Atotejas, Bayamón. Y hoy estaremos compartiendo una porción bíblica para que Dios ministre a nuestra vida, a nuestro corazón. Ya que lo que nos rodea, cada día se compone de más malas noticias. Me encanta porque la palabra de Dios enfatiza en que nosotros vamos a tener victoria, en que nosotros lo tenemos todo mientras tengamos a Jesucristo en nuestra vida. Y hoy vamos a tocar una pequeña reflexión sobre cómo Dios nos da palabras de consuelo y restauración para nosotros, el pueblo de Dios. Pero quiero hacer una oración por cada uno de ustedes y presentar, ¿verdad?, esta pequeña reflexión delante de la presencia de Dios para que tome el control y sea el Espíritu Santo entonces guiando toda palabra que salga. Únete conmigo ahí donde te encuentras y oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por una oportunidad más de vida, por permitirnos, Señor, reunirnos, leer tu palabra, compartir tu palabra y sobre todo, Señor, meditar en ella. Te pedimos que seas tú de bendición, que tú toques nuestra vida, Padre, que tú te transformes, toques, Señor, y nos llenes por completo. Padre, úngenos de la cabeza a los pies y permite, Señor, que esta palabra sea, Señor, transformándonos y dándonos fuerza. Cada día, Señor, enfrentamos más dificultades, pero en el nombre de Jesús nosotros venceremos. Así que, Señor, esto lo ponemos en tus manos para darte toda gloria y toda honra, porque solamente tú la mereces. Amén. Gracias, Señor. En esta noche vamos a leer en Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 5. Quisiera que me acompañes. Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 5. El cual dice de la siguiente manera. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo de servicio duro es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y rebájese todo monte y collado, y lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicie. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria a Dios. Vamos a estarle dando énfasis al versículo 2. Quise leer del 1 al 5 para tener un poco más de contexto en cuanto al versículo. Pero fíjate que tenemos el libro de Isaías, y este libro, el enfoque del mismo, el trasfondo de él es denunciar abiertamente la injusticia social para con el desfavorecido en Judá. En eso se incluyen las viudas, los huérfanos y los pobres, las inequidades sociales, la corrupción política, la superficialidad y los lujos. Además, acusa a Jerusalén directamente de volverse una ramera. Esto es dando un poco de trasfondo de por qué se está escribiendo este libro, siendo uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Y tenemos aquí que fue escrito obviamente por Isaías, pero también hubieron otros escritores. Fue escrito del 750 a.C. al 680 a.C. Y esto fue escrito específicamente para Israel y fue escrito en Judá. ¿Okay? Fue de Judá un mensaje directamente para Israel. Así que tenemos un trasfondo que de por sí ya es problemático. Que de por sí se están enfrentando problemas no solamente superficiales, estamos hablando político-social. En los tiempos que estamos viviendo actualmente parecería que nos estamos acostumbrando a las malas noticias, tal como está pasando en esta situación. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos viviendo en ese entorno, como pueblo de Dios, y dejamos que todo lo que esté a nuestro alrededor entre a nuestra mente, a nuestro corazón, puede provocar resultados catastróficos. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos en fe y por fe. Y tenemos que tener siempre eso en claro. Fíjate que estamos acostumbrados ya a escuchar malas noticias, palabras de angustia, de enfermedad, de crisis, y ya nuestro corazón se puede ir llenando y cargando de toda esa tristeza y preocupación. Por ende, a mí me encanta porque la palabra de Dios enseña que nosotros estamos aquí en la tierra, pero no somos de la tierra. Nuestra ciudadanía es celestial.
Una vez nosotros aceptamos a Jesucristo, nuestra ciudadanía pertenece a los cielos. Por ende, nosotros estamos aquí como emisarios, llevando un mensaje de salvación para poder atraer las almas. ¿Qué pasa? El enemigo está haciendo todo lo posible para que esa misión no se lleve a cabo. Y la mejor manera de poder hacerlo es frustrándote a ti, frustrándome a mí. Poniendo preocupaciones, poniendo cosas en nuestro corazón que no deberían estar, porque con Cristo lo tenemos todo. Y gracias a Cristo es que nosotros estamos aquí. Por ende, nosotros tenemos que aprender a separar lo que son todas esas malas noticias, y tenemos que cogerlas como oportunidad para poder crecer, para poder llevar el mensaje, para poder transformar lo que está mal en cosas buenas. ¿Ven? El Señor tiene para su pueblo palabras de consuelo y también palabras de restauración para cada uno de nosotros, como pudimos leer en este versículo que vamos a comenzar a dividir ahora mismo. El primer punto que quiero tocar es que nuestros problemas y angustias ya tienen una fecha de vencimiento. A mí me encanta porque siempre nos acordamos o nos viene a la mente el día en que empezó el momento de la situación difícil, que ponle nombre. Cada cual tiene sus distintas situaciones o problemas. Pero nos acordamos siempre cómo empieza el día, la hora. Pero se nos olvida que todo eso tiene un final. Una, porque tenemos a Cristo. Y Cristo no va a permitir que un problema, una situación, sea terrenal, nos venga a destruir. Amén. Fíjate que dice: habla al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Fíjate que tenemos que tener confianza que todas las dificultades que estamos enfrentando tienen un principio y también van a tener el final. Esto también pasará, solamente tenemos que aprender a confiar. Y por eso es que decía que nosotros caminamos en fe. A medida que nosotros podamos entender que nuestra vida, una vez aceptemos a Cristo, se basa en la fe, vamos a poder sobrellevar todas estas situaciones que están a nuestro alrededor. Cuando usted enciende las noticias, cuando usted lee los periódicos, las noticias no son las más alentadoras. No vemos noticias que dicen que hay iglesias saliendo a evangelizar, que hay iglesias dando de comer al que no tiene que comer, el que no tiene que vestir estando de vestir, que están visitando a las personas que están en las cárceles, a las viudas, a los huérfanos. Ninguno de esos temas se tocan, porque para efectos comerciales o marketing, pues esos temas no venden. Las personas no lo quieren consumir. Pero lo importante es que aún en medio de toda esa propaganda de prácticamente de maldad, que es lo que siempre se le está dando promoción, hay una iglesia trabajando, hay un pueblo de Dios que está dando la milla extra para que cuando suene la trompeta seamos más los que vayamos a volar. Y aunque tal vez no se vean porque no le den la misma cobertura, sí está sucediendo. El pueblo de Dios está tocando a todas las naciones, con misioneros, dando servicios de salud, dando alimentos. O sea, son tantas las ramas que cubre el pueblo de Dios a que no se le da cobertura. Pero me encanta porque, no importando, nosotros tenemos que agarrarnos en fe. De que mira, lo que tú estás viendo es superficial. Lo que tú estás viendo es lo que el enemigo quiere que tú consumas. ¿Para qué? Para que tú te restrinjas. ¿Sabes? Aparece una nueva enfermedad y le dan tanta promoción que ya uno siente que la tiene. Uno siente los síntomas y ni siquiera uno la tiene, pero le dan tanta propaganda a eso que uno automáticamente, ya el cerebro se programa. Pero cuando tú caminas en Cristo, es distinto. ¿Sabes por qué? Porque la fe mueve montañas. Y a mí me encanta, la gente dice, no, pero es que no es que vamos a una montaña literal. Pero la montaña que está en mi cabeza, que yo pongo, en esa limitación que yo me pongo, el Señor la mueve. Y Él me ayuda a caminar sin temer a lo que esté pasando en el mundo. Y eso es lo que a mí me diferencia, lo que te diferencia a ti de tal vez una persona que no tenga a Cristo. Por eso es que ellos se preguntan por qué en pleno momento tan difícil tú puedes sonreír. ¿Por qué a ti te pasan cosas tan difíciles y tú sigues gozoso? ¿Cuál es tu secreto? El secreto tiene nombre, Jesucristo. Y eso es lo que no podemos negociar.
Si en algún momento tú has sentido que lo que está pasando a tu alrededor, ya sea en tu hogar, universidad, trabajo, te está afectando negativamente, apaga. Haz oído sordo y comienza a leer la palabra de Dios y a consumir la palabra de Dios, que lo que te da aquí es la victoria. Cuando tú consumes la palabra de Dios, tú oras, ayunas. Me encanta la predicación de ayer, porque cuando tú oras, ayunas y te sometes, tú tienes la victoria segura. Te pueden faltar bastantes cosas terrenales, pero espiritualmente tú estás cerca de Dios. Y cuando tú estás cerca de Dios, no hay espacio para la necesidad. No hay espacio para la depresión. No hay espacio para el afán. Porque Dios lo es todo en nuestra vida. Y el simple hecho de estar cerca de Él llena ese vacío que tal vez a veces sentimos cuando estamos ajorados y afanados en el mundo. Por eso es que cuando uno llega al templo y uno levanta las manos, uno siente esa paz. Y todas esas cargas que uno tiene se van y desaparecen. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, es que tú lo tienes todo. Pero hay que aprender a vivir así día a día. Día a día. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjate, él especifica: pacientemente esperé a Jehová. Estamos hablando de una persona que estaba clamando, que estaba orando, que estaba intercediendo por alguna situación a la cual tú le puedes poner nombre en este momento. Pero él dice que pacientemente puede significar una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, 30 años. Pacientemente yo esperé a Jehová. La diferencia es que, mira, dice: él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Para aquellos que le claman a Dios, el único Dios verdadero, Él está ahí esperando. Y Él está ahí escuchando. Y aunque estés en desespero, como decía el pastor, Él está ahí escuchando, tomando notas, viendo, estudiando. Él tiene control absoluto. Eso es lo que me encanta de Dios. Por eso es que a mí me encanta depender de Dios, porque no importa lo difícil, las lágrimas que yo esté derramando, Él tiene el control. Que la sociedad a mi alrededor se me está destruyendo, Dios tiene el control. Que yo no sé cómo poder enfrentar lo que está sucediendo a mi alrededor, Dios tiene el control. Y eso es lo que a mí me ayuda a seguir hacia adelante. Segundo punto: nuestros errores y pecados han sido perdonados. Se encuentra en el versículo 2, pero la parte B, que dice: hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Una de las posibles causas de nuestra tristeza es la culpabilidad de nuestro corazón por haberle fallado al Señor. Me encanta siempre tocar la porción donde David pues le falla al Señor, una magnitud que incluso provoca el asesinato de uno de sus mejores hombres, de sus mejores soldados. Porque uno puede decir, bueno, David hizo un acto atroz, ¿sabe? Que no se puede describir. Mas sin embargo, el proceso por el que Dios lleva a David, de que David se mete en ayuno, se mete en oración, logra vencer. Pero luego de eso, la sumisión de David, eso es lo que quiere el Señor de nuestra vida, el Señor. El Señor lo que quiere de nuestro corazón es que nosotros nos humillemos, nos arrepintamos, pero que podamos entender que tenemos que seguir caminando en pos de Él, porque ya Él nos perdonó. Que no te limites, que no te niegues, porque a veces ese choque de yo haberle fallado a Dios en un momento dado, ya sea que me haya convertido y volví pequé en algo que ya pues yo pensé que había vencido, pero volví recaí, Dios sigue contigo. Y eso no va a hacer que te descalifiquen de la carrera. Eso es simplemente un tropezón. Pero me encanta porque si 7 veces tú te vas a caer, mira, Él te va a levantar.
Y Él va a querer, y Él quiere que tú sigas caminando, que tú sigas corriendo, que tú sigas ejerciendo. Porque si Él te dio un don y por tu fallar tú te vas a esconder, mira, no. Porque el enemigo está logrando, lo que quiere es eso mismo. Apagar ese fuego, apagar ese don que Dios te ha dado. Y es momento de que tú sigas luchando, de que tú sigas hacia adelante. Que tal vez esa caída que tú tuviste va a servir de experiencia para que tú ayudes a alguien que está en proceso de caer o que ya cayó. Y tú vas a ser ese instrumento que Dios va a utilizar. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces lo tomamos bien literal y no, yo siempre voy a fallar, por eso no me importa, siempre me arrepiento. Y no podemos caer en esa actitud, porque la actitud que tiene que haber siempre en nuestro corazón es la de someternos. No importa que yo haya fallado o la manera en que yo haya fallado, yo tengo que tener esa sensibilidad de humillarme delante de la presencia de Dios. El día que yo pierda eso, estoy perdido. Porque esa sensibilidad, cuando el Espíritu Santo te habla y te dice, Kevin, lo hiciste mal, dobla rodillas, es lo que a mí me ayuda a entender que Dios está al lado mío, que me está corrigiendo, que me está enseñando a ser cada día mejor. Amén. El tercer punto que quiero tocar, nuestro tiempo de disciplina ha terminado. Hablad del corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble has recibido de la mano de Jehová por todos tus pecados. Tenemos que saber que muchos de los tiempos difíciles que hemos vivido es porque el Señor está trabajando en nuestra vida. Y aquí me quiero detener. Siempre que llegue un proceso a tu vida, y podemos utilizar la predicación del pastor sobre Job, siempre que llegue un proceso a tu vida, que a veces no entendemos el porqué de nosotros y por qué no a otro que es pecador, por qué no le pasa a fulano. Si Dios lo permitió, es porque Dios quiere ayudarte a crecer. Y a veces nosotros no entendemos eso. Cuando nosotros somos niños, nosotros nos caemos, nos golpeamos y de eso aprendemos. Incluso a veces tú te caes y tu mamá, cuando tú eres chiquito, viene y donde mismo te caíste y te diste, viene y te da otro golpe. ¿Para qué? Para que crees conciencia. Y eso te ayuda a ti cuando tú vayas creciendo a tomar mejores decisiones. De la misma manera, Dios trabaja con nosotros somos sus hijos. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. O sea, nosotros no somos cualquier cosa. Y cada proceso que tú pases, no pienses que es porque no necesariamente fue que tuviste que haber hecho algo mal. A veces Dios lo que quiere es trabajar con nuestro corazón. Y si algo tiene Dios, es que Él va a trabajar con lo que está en nuestro corazón. Si hay algo que está reservado para Dios, es el corazón de nosotros. Él es el único que puede trabajar eso. No hay doctor, no hay psicólogo, te pueden ayudar, pero esa operación interna, cuando Dios tiene que sacar algo de ti para que tú puedas crecer en Él, Él va a utilizar los mecanismos necesarios en su soberanía para que tú puedas crecer. Por eso, también el Señor nos dice que su disciplina no dura para siempre. El comenzar de nuevo, tomados de la mano del Señor para no volver atrás. O sea, el simple hecho de que pasemos un momento difícil no significa que Dios se va a olvidar de nosotros. Al revés, Dios va a estar constantemente escuchando y viendo qué es lo que está sucediendo para podernos ayudar. Y a medida que yo dependa de Él, me encanta porque ya Él tiene el tiempo de terminar ese proceso. Yo me imagino que si Job hubiese tenido una persona al lado que tuviera discernimiento, que tal vez le hubiese dicho, Job, quién sabe, tú estás pasando por un proceso de dificultad porque Dios quiere hacerte crecer, o está pasando algo que no entendemos, o sea, que le hubiese dado un consejo de esa magnitud, porque ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, pero en aquel momento no. Y por lo menos en aquel momento Dios mismo viene y se sienta prácticamente a hablar con él. Pero entonces, en esta noche, Dios lo que quiere llevarnos a nuestro corazón es eso.
Van a venir momentos difíciles, que de hecho los estamos viendo y los vivimos día a día. Pero en medio de ese proceso en el que nosotros nos encontramos, nosotros no estamos abandonados. Dios tiene el control. Y esto tiene ya una fecha. Cuando suene la trompeta, ese día reiremos, gozaremos. O sea, todo lo que tú pensaste que era mal, Dios lo va a transformar para bien. Pero mientras estemos aquí, hay que creerle a Dios y hay que caminar en fe. No mires a lo que está a tu alrededor. Enfócate en Cristo. Enfócate en Cristo. Juan capítulo 8 del 10 al 11 dice lo siguiente. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Tenemos que ya despojarnos de esa, siempre lo digo, de esa camisa de fuerza que a veces nos ponemos porque nos sentimos pecador y no dignos del Señor. Ya Dios nos perdonó y es lo que quiere es que tú sigas caminando y comiences a echar para adelante ese Dios, ese don que Él ha puesto en tu mano. Amén. Quiero leer en Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente, y quiero compartirlo con ustedes para que vean cómo la palabra de Dios se respalda en ¿verdad? Ella misma. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él hirió y Él nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día levantará y viviremos delante de Él. Esto es dando a conocer la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese versículo 1, donde dice, vamos a volver a Jehová. Él mismo nos hirió, pero Él mismo nos va a vendar. Él mismo nos castiga, pero mira, Él mismo nos va a levantar. O sea, ese versículo es tan intenso y tan... O sea, si nosotros aprendemos a aplicarlo a nuestro diario vivir, que me quedé sin dinero, pero Dios va a abrir la puerta. Dios va a suplir. Porque Dios siempre está en control. Quiero leerles a ustedes Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34, de las bienaventuranzas. Del 25 al 34 dice lo siguiente. Y me encanta porque esta porción bíblica yo la utilizo mucho en mi diario vivir. Dice lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y si hacemos introspección, recuerden lo que está pasando en las noticias. La gasolina está cara, el alimento va a subir, el alimento puede que no llegue. Todo esto me encanta porque Dios tiene la respuesta. El 26 dice, mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno solo de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Le basta a cada día su propio mal. Amados hermanos, cuando nosotros leemos Isaías, el contexto completo de Isaías estaba en una situación donde el afán y la ansiedad estaba predominando en el corazón de las personas.
Y Cristo trabaja esa situación para que nosotros, la iglesia, no caigamos en lo mismo, sino que nosotros tengamos nuestra fe y podamos manejarnos acorde a lo que Cristo vivió. Y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, que la palabra de Dios aún en la actualidad te sigue fortaleciendo y te sigue dando la respuesta a lo que está pasando a nuestro alrededor. No pierde vigencia la palabra de Dios. Y el afán te puede traer 3 consecuencias, ¿verdad? Las malas noticias, el estatus político y todas estas situaciones que están pasando a nuestro alrededor te da como resultado afán a nuestro corazón, temor y miedo. Y dentro de esa, ¿verdad? Dentro de ese afán puede producir lo siguiente. El afán y la ansiedad puede provocar lo que es desobediencia. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: no se preocupe por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Número 2, la ansiedad es un tipo de incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te comienzas a afanar y a preocupar y con todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, a veces llegamos a poner en duda si Dios está en control. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir nuestro diario vivir reconociendo que Jesucristo tiene el control, no hay necesidad para sentirse afanado. Número 3, la ansiedad es una forma de ateísmo. Salmo 14:1. Solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ninguno solo que haga lo bueno. Número 4, la ansiedad puede causar problemas físicos. En esto se lleva a cabo por estudios médicos, úlceras, problemas estomacales, entre otros. Número 5, la ansiedad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya en Mateo 6:25 al 26, el Señor nos dice que Él sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas y que Él, si atiende a los lirios, si atiende a los pajaritos, nos va a atender a nosotros que somos sus hijos. Y por último, la ansiedad no hace ningún tipo de bien. Amén. Así que en esta hora, yo no sé qué tipo de situación es la que tú estás pasando. Hemos tocado el contexto de Isaías, lo que está pasando a su alrededor. Y tal vez en este día tú tienes ansiedad. Te sientes que todas estas malas noticias han entrado a tu corazón y a tu mente. Pero en esta hora yo quiero hacer una oración para que sea el Señor tomando control de nuestros pensamientos, para que sea el Señor dirigiéndonos en oración, para que sea el Señor ayudándonos a acercarnos más a Él. Así que únete conmigo y oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, una vez más nos humillamos luego de compartir tu palabra. Padre, lo que está a nuestro alrededor grita que tu venida está a las puertas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos lleves de la mano, que tú nos ayudes a caminar en fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a no darle prioridad a las cosas que están pasando a nuestro alrededor, sino que podamos entregarnos a ti, Señor, en oración, en ayuno y en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, fortalécenos y llénanos de tu presencia. Cada uno que se sienta afanado, Señor, y que todo lo que está pasando a nuestro alrededor esté invadiendo su mente y su corazón. Padre, yo te pido que allí tú pongas tu mano y que tú puedas tocar, Señor. Que tú quites, Señor, todo aquello que no es tuyo, Padre. Y que su fe sea renovada, Señor. Que coja fuerza, Señor. Y que esa llama que tú has puesto en nuestro interior siga ardiendo cada día más y más. Oh, Padre, en esta hora yo te presento a cada uno de mis hermanos. Porque ellos sabemos, Señor, sentimos que tu venida está a las puertas, Padre. Y queremos estar preparados, Señor. Y el afán a veces puede quitarnos, Señor, esa mira de estar cerca de ti. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo los pongo a cada uno de ellos en tus manos, creyendo y confiando que en tus manos ellos estarán seguros. Amén. Así que, en esta hora me despido. Mi nombre es Kevin López Rivera. Pertenezco a la iglesia, al Templo Pentecostal Asamblea de Jonathan, Texas, Bayamón. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima.